Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Hoy, al estar grabando este estudio de Hebreos, eh, quiero reiterarle el deseo de continuar orando por los hermanos, por la familia de los hermanos que están pasando situaciones difíciles y que a veces solamente está la iglesia para poder llevar una palabra de alivio, de consuelo, de fortaleza en el momento de aflicción. Amén. Así que les reitero ahí el deseo de estar orando juntos. Amén. Bueno, hoy vamos a terminar el capítulo 6 y este capítulo nos va a llevar perdón, nos va a llevar a eh, depositar toda nuestra confianza en Dios, ¿ya? El Dios que no miente, el Dios que siempre cumple lo que promete. Y vamos a ver aquí Hebreos 6 del 16 al 20, donde dice, voy a leer la palabra del Señor, donde dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir que Él nos dirija y nos guíe en esta palabra para que el Señor ministre nuestras vidas, para que el Señor nos enseñe a todos nosotros lo que es necesario en este tiempo. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias le damos por la bendición de su palabra. Y por medio de ella queremos que usted, Señor, actúe en nuestras vidas. Sé que esta palabra es bendición porque viene de usted. Y solamente añada bendición en la aplicación que necesitamos cada uno de nosotros, la cual el Espíritu Santo ya muestra a nuestro corazón lo que es necesario en este tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Dios que siempre cumple las promesas. Fíjese que el verso 16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Es el juramento para confirmación. La nueva traducción viviente dice, ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellos para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. ¿Sabe? Este texto nos presenta la costumbre humana que para asegurar lo que se dice, ¿ah? O prometer algo y ponerlo por cierto, eh, lo hacemos para confirmarlo. Y sabe, Dios en esta parte de la escritura, uno se da cuenta, Dios conformándose a esa costumbre. Oiga, yo encuentro que esto ya es como mucho. Dios, oiga, no necesitando hacerlo, pero mirando la costumbre de los hombres y queriendo mostrar que Él nunca cambia, porque Él no tiene necesidad de hacer esto. Juró por sí mismo, por Él. eh, Aunque ya había prometido muchas veces, ¿sabe? Y aquí se está basando en la promesa hecha a Abraham. Recuerde que a Abraham él le prometió ya los hijos, la descendencia, la nación, se lo dijo ahí en Génesis 12:2, en Génesis 17:5, en Génesis 18:18. Por lo menos ahí hay 3 veces donde él le promete a Abraham.
Recuerde que le pidió que saliera de su tierra, de su parentela, la tierra que le iba a mostrar. Le dijo que él iba a ser de bendición para otro, que él iba a tener una descendencia. Pero nunca le había jurado, solamente le había prometido, solamente le había prometido. Pero, pero fíjese, bueno, ahí están las veces que él le prometió, pero en Génesis 22, del 16 al 18, ¿sabe? Ahí dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto, y aquí le confirma todo lo que le había prometido antes, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Oiga, yo encuentro esto de verdad increíble, que Dios, no teniendo de necesidad de hacerlo, jura, y jura por él mismo, que todas las promesas que le había dicho. Entonces hay una diferencia entre las promesas y el juramento. Las promesas es lo que uno dice, mira, yo te prometo que esto voy a hacer. Y ahora Dios le dice, te juro por mí mismo que voy a cumplir todo lo que te he dicho. Por eso se añade a esta expresión eh, el verso 17 donde dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Oiga, aquí hace la separación. Bueno, ya Dios le había prometido por lo menos 3 veces, está escrito ahí, lo que haría con él. Pero ahora le confirma todo lo prometido, añadiendo el juramento para confirmar todo lo expuesto. ¿Sabe? Yo pensaba en esto del juramento, el cual Dios es inmutable, ya Él no cambia y Él no necesitaba hacerlo. Pero aquí dije yo, algún hermano va a decir, pero qué raro. ¿Y por qué Jesús en el Nuevo Testamento eh, dijo otra cosa respecto a los juramentos? Yo dije, voy a tener que ver eso. Pero antes de pasar a eso, el verso 17, en la versión Dios habla hoy, dice, pues bien, Dios quiso mostrar claramente a quienes habían de recibir la herencia que Él les prometía, que estaba dispuesto a cumplir la promesa sin cambiar nada de ello, inmutable. Por eso garantizó su promesa mediante el juramento. Por eso. Y aquí nuevamente, ya tanto en la versión antigua, la Reina Valera, como en la versión moderna, Dios habla hoy, habla de interpuso juramento o garantizó su promesa mediante juramento. Y en esto decía yo, alguien va a decir, pero un día Jesús dijo otra cosa respecto a los juramentos. Porque en Mateo 5, 33 al 37 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Eh, perjurar significa jurar en falso o faltar a la fe ofrecida con juramento. O sea, no jurarás en falso. Además, entonces Jesús dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás o no jurarás en falso, sino cumplirás al Señor tu juramento. Y hasta ahí, oiga, está diciendo que no se debe jurar en falso y que si uno jura debe cumplir su juramento. Pero dice el 34, pero yo os digo, y aquí da un énfasis, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro sí, sí, y el no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué le parece? Jesús dice, tajantemente, no juréis en ninguna manera. Oiga, y Hebreos está hablando del juramento.
¿Y sabe por qué el Señor dice esto? Para que en algún caso, en alguna conversación, alguien le va a decir, oye, no puedes jurar. La verdad es que en el contexto de esta palabra, ellos habían contaminado, como todas las cosas, humanamente los juramentos. Y en verdad, ¿sabe? Los escribas, los fariseos, habían dividido en dos los tipos de juramento. Los juramentos directos era jurar solo por Dios y no se podía ni fallar ni mentir. Nadie podía jurar por Dios y luego no cumplirlo porque moría. Pero estaban los juramentos indirectos, por los cuales ellos consideraban que eran cosas que eran sin importancia, cosas que no ameritaba ser tan drástico, ¿ya? Cosas que no tuviera gran valor, cosas que no fueran tan importantes y sabe, el problema es que ellos lo usaban casi como una muletilla para fingir fidelidad o para fingir verdad. Entonces, cuando el Señor estaba en la tierra, se dio cuenta que ellos abusaban, ¿ya? De esto de jurar. Y juraban por el cielo, por la tierra, cosas que ellos en realidad no les afectaba. Te juro por el cielo que si no digo esto, que se, que desaparezca. Obviamente no iba a pasar. Te juro por la tierra que si no cumplo lo que te estoy diciendo, que la tierra se desintegre. No iba a pasar. Entonces ellos hacían estos juramentos que le llamaban indirectos, ¿ya? Por lo cual el Señor les dice, y en una los confronta más adelante en Mateo 23, donde les dice, ay de vosotros guías de ciego que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Fíjese, el Señor les hace claramente la distinción de que ellos estaban muy equivocados, porque para restarle importancia a los juramentos, ellos eran capaces de jurar por el templo, que se derrumbe el templo, si yo estoy mintiendo. ¿Ah? Y el Señor le dice, momentito, si juras por el templo, también estás jurando por el que habita en el templo. Y ahí nuevamente los vuelve a Dios. El que jura por el cielo, como ellos decían, que se enrolle el cielo si esto no lo voy a hacer. Juras por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces, el juramento, hermanos, eh, entre los cristianos, mejor dicho, los hijos de Dios. No necesitamos añadir otra veracidad a nuestras palabras, en realidad. Y el Señor dice que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Porque si tú haces un juramento, y acá nosotros, yo he escuchado tantas veces, te lo juro por mi madre que está en los cielos. Es como si fuera mentira que va a salir del cielo y se va a ir al infierno. O te juro por mi hijo que está vivo. Es que si digo la mentira, se va a morir. Entonces, el juramento en realidad no tiene ningún sentido si no tiene una importancia real. Si no tiene una importancia real, a lo cual obviamente todos están interesados en que no suceda. Entonces, cuando el Señor habló que no juréis en ninguna manera, es para no usar el juramento como una muletilla en nuestras conversaciones. ¿Ah? Entonces, si usted quiere decir algo y quiere enfatizar que es cierto lo que está diciendo, no tiene por qué decir yo te lo juro, hermano, te lo juro. Y ahí usted empieza a nombrar a sus familiares más queridos, su abuelo, su hijo, su tatarabuelo, qué sé yo. Eso no debe ser así. Nuestro hablar debe ser tan certero que ni siquiera deberíamos decir, mira, honestamente hablando, no debería ser, porque nosotros deberíamos siempre hablar honestamente. Si usted en algún momento está contando una historia y le va a decir, mira, ahora, honestamente hablando, te voy a decir algo, ¿quiere decir que todo lo que dijo antes no era honesto? Entonces, el Señor nos lleva a que nuestro hablar
sea tan certero que no necesitemos de hacer un juramento, ¿ya? Para hacer que esto tenga una finalización. Recuerde que el 16 dice, los hombres juran por uno mayor que ellos para ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento. O sea, están ahí hablando y de repente dice, yo te lo juro por Dios, ¿ya? Y ahí se termina la discusión. Entonces, pero para nosotros, los hijos de Dios, debemos considerar que nuestro hablar debe ser siempre honesto y sincero. Ahora, cuando Dios hace este juramento, lo hace por la sencilla razón para identificarse con nuestra humanidad y nuestra forma de ser. Y en el verso 18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí nos muestra que en esa promesa hay dos seguridades, dos cosas inmutables que es imposible que Dios mienta. Así lo dice la palabra de Dios para todo. Hay dos cosas imposibles, que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él, nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Dos cosas imposibles. Dos cosas imposibles. Una, Dios no puede mentir. Que Dios mienta, es imposible. Sí. Lo segundo, que Dios no pueda cumplir lo que promete. Dios no puede dejar de cumplir lo que promete. Y en realidad todas las promesas de Dios, ¿sabe qué? Están en Cristo. Porque Él es la confirmación de toda promesa de Dios. Eh, Así que nosotros en Cristo alcanzamos las promesas, ¿ya? Alcanzamos las promesas, así lo dice ahí en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios, ¿ya? Entonces, nos muestra que tenemos más motivo para estar con la confianza y con el ánimo, ya que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Nos muestra cómo a nosotros, entrando a un refugio seguro, como escapando de algo, en realidad de la mentira del mundo. Este versículo nos muestra eh, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. Nosotros hemos ido, y esta terminología en el griego es como que estamos escapando de algo para refugiarnos en algo mejor, en algo verdadero, en algo confiable. Sí, porque el mundo es mentiroso, sí, el mundo engaña y eso lo podemos ver eh, en todos los tiempos, en todos los momentos, cómo el hombre proclama su propia verdad. Dice un proverbio, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Cada uno expresa lo que cree que es verdad, pero cuando llega el momento se da cuenta que no puede cumplir. ¿Cuántas veces no le ha pasado a usted que ha dicho voy a hacer esto y al final no lo puede hacer y siente que en realidad ha fallado? Estoy hablando en el ámbito de la familia, ya, con los hijos especialmente. Entonces, eh, cuando nosotros llegamos a Cristo, encontramos el refugio seguro que nos da esperanza, porque Él nunca va a mentir y nunca va a dejar de cumplir lo que Él ha prometido. Es interesante considerar que el Señor es quien lo ha hecho así. El verso 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Fíjese que está hablando de dos cosas inmutables, que es imposible que Dios miente y tengamos un fortísimo consuelo.
los que hemos acudido para asirnos, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y aquí dice, la cual, esta promesa tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Sabe? El ancla tiene una gracia, ¿ya? Que en realidad se afirma, pero no es que el ancla sea la firme, sino que lo importante del ancla depende de la superficie, o mejor dicho, depende del fondo donde queda fijada. Porque el ancla se arroja y el barco sigue avanzando con la inercia, obviamente, sin los motores funcionando, y el ancla de pronto ahí en el fondo se enreda y se pone allí entre unas rocas, y ahí nadie la va a mover, ¿cierto? Porque si se echa el ancla y hay solamente arena y lodo, el ancla no se va a poder tomar a no ser que se hunda un poco, pero no tendrá la firmeza. El ancla en realidad no es la firmeza misma, sino es donde está puesta el ancla. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Fíjese cómo lo dice la traducción lenguaje actual. Esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. Fíjese, este ahora es Cristo, no es el ancla, es Cristo quien pone el ancla en el lugar más firme. Oiga, y esta es la gracia en realidad. Y cuando entendemos que es Cristo el que traspasó, oiga, la cortina del templo del Dios en los cielos, oiga, llegó hasta allá y entró al lugar más sagrado y no solo eso, más seguro, más seguro. Cristo pone el ancla en el lugar más firme. Jesús llevó el ancla hacia, eh, eh, hacia el cielo. Jesús no llevó el ancla al fondo del mar, sino hacia arriba y lo ha puesto en el mismo cielo, ¿ya? Donde ha entrado Él para darnos esa seguridad, esa confianza. Por eso en Hebreos 4:14 habla, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos ya lo que el Señor nos ha dado. Y en esta palabra que habla en realidad esta plena confianza, ya esta segura, firme ancla. Y ahora cuando habla de esto que hizo Jesús, llevar y poner el ancla en el mejor lugar, donde no se va a mover, ya, donde no se va a arrastrar, sino que queda allí, seguro, firme y quieto, porque Dios es veraz. Fíjese lo que agrega luego el verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Ahora recuerde, Jesús llevó esta seguridad, esta firme ancla del alma, penetró dentro del velo. Jesús entró por nosotros como precursor, como precursor. Este es que Jesús es el que corre delante para prepararnos lugar a los que vamos detrás, ¿ya? Nos da plena seguridad. Jesús entró por nosotros como precursor. La, la, la Biblia, la palabra hispanoamericana, dice, donde abriéndonos camino, ya ha entrado Jesús, constituido sumo sacerdote para siempre, según el rango de Melquisedec, donde abriéndonos camino. Y aquí esta palabra ya que habla tanto de Jesucristo, tenemos este que
este que entró como precursor, ya, como uno que va adelante para preparar el camino a los que vienen detrás. Y sí, Él nos habló muchas veces de lo que tenía para nosotros. Entonces, ¿sabe? Lo más seguro es seguir la senda que Jesucristo dejó marcada para nosotros. La senda que Él nos dejó para que nosotros podamos tranquilamente avanzar en el camino que Él nos ha dejado. Y sí, Él nos dijo, por ejemplo, Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, Él, el precursor, va delante de nosotros para prepararnos el lugar donde vamos a estar. Está allí pendiente de esto. ¿Sabe usted que ya Él nos preparó lugar para estar allí con Él en Primera de Corintios? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en sesión. Es el primero que dejó la senda que nos queda también a nosotros. Si partimos, si partimos en el Señor, tenga la seguridad que cuando suene la trompeta, ese cuerpo eh, tan lastimado, tan enfermo, se levantará en gloria, se levantará en gloria. Y a veces nosotros vemos y nos afligimos por las situaciones que estamos pasando. Ah, los dolores de hueso, dolores de espalda, los dolores en las caderas, los dolores de cabeza. Pero en Cristo, recuerde, Él ya lo hizo y después vamos nosotros. En Colosenses 1:18 habla, y Él es la cabeza del cuerpo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el precursor, Él es el que va delante de nosotros, Él es el que va preparándonos el lugar. Hermano, mantenga su convicción, mantenga la seguridad, mantenga la firmeza. Sé que a veces es difícil. Hay hermanos nuestros que la están pasando ahí más o menos en realidad. Y debo decirle, es preocupante, pero nosotros estamos en Cristo. Dice, es hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El próximo jueves vamos a empezar el capítulo 7, donde se explica el sacerdocio de Melquisedec y lo que quiere decir toda esta palabra. Así que, mis hermanos, siga adelante. Jesucristo es el precursor, el que nos ha marcado el camino, la senda que debemos andar. Vamos a orar al Señor. Amén. Padre, gracias le damos por esta palabra. Gracias porque usted ha sido bueno, Señor, y en gran manera nosotros le honramos y le bendecimos. Queremos que usted complete lo que comenzó y haga su obra, Señor, en este tiempo. A usted, Señor, le bendecimos y le exaltamos y le damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Bendiga a mis hermanos, a cada uno de ellos, los que están siguiendo esta secuencia de esta carta a los hebreos. Y bendígale, Señor, derramando de su gran bondad y poder. Visite a los que están enfermos, visite a los que se están recuperando. Haga milagros, Señor, en este tiempo, para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor. Hermanos, ahí en unos minutos más voy a estar subiendo el enlace para la inscripción del próximo culto, que es el domingo 21 de agosto, y espero verle ahí, que usted pueda inscribirse ya para poder así estar juntos en la presencia del Señor, y no solo juntos, también unánimes, ya con una sola visión, y es que Cristo sea el Rey y Señor de nuestras vidas. Hermano, siga perseverando y le invito, llame a un hermano que no haya visto en los cultos y dígale, vamos, aún es tiempo, están pasando cosas que nos están indicando que Cristo viene muy pronto, demasiado pronto, y a veces hay algunos que lo están ignorando o están adormecidos. Pero este es tiempo, la iglesia
es un organismo vivo que se mueve con el combustible del amor. Y el amor es el que el Señor derramó sobre nuestras vidas. Hermano, que el Señor le bendiga, siga adelante en Cristo el Señor. Nos vemos pronto.